Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que nos llenas de santa alegría en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo, haz que tu Iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 29 de junio, hoy estamos celebrando la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, que toma precedencia sobre la celebración del domingo del tiempo ordinario que tocaría hoy. La misa de San Pedro y San Pablo, de hecho, son dos formularios, uno para la misa vespertina y otro para la misa del día. Nosotros vamos a comentar las lecturas de la misa del día, que serían las que se escucharían, se proclamarían el domingo. En la primera lectura tenemos un pasaje donde se nos narra cómo Pedro es liberado milagrosamente de la cárcel por parte de Dios. En la segunda lectura es de la carta segunda de San Pablo a Timoteo, un pasaje que nos narra la situación crítica en la que se encuentra y sin embargo la manera en que él reacciona ya prácticamente diríamos con los pies puestos en la eternidad. Y finalmente el Evangelio es el pasaje en el que Jesús le confiere a Pedro, la roca, el poder de atar y desatar las llaves del reino, lo establece como fundamento, como roca, piedra, sobre la que va a descansar su iglesia. Bien, pasemos entonces a las lecturas. En la primera lectura nos encontramos al rey Herodes. Ahí está en el versículo 1. Este Herodes es el nieto de Herodes el Grande, que fue quien edificó el nuevo templo de Jerusalén. Y también Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños inocentes luego de la visita de los magos, como nos narra San Mateo en su capítulo 2, versículo 16. A Herodes, al Herodes de esta lectura, se le conoce con el nombre de Herodes Agripa I. Él logró ganarse la amistad del emperador Calígula, gracias a la cual logró el dominio sobre las regiones del norte de Palestina. Y gracias a su amistad con el emperador Claudio, consiguió ser rey sobre Judea. Es decir, se sabía mover muy bien. Se dedicó con intensidad a consolidar su poder. Para congraciarse con los judíos, especialmente con los fariseos, persiguió a los cristianos helenizantes que seguían al protomártir Esteban. Luego, como nos dice en el versículo 2, hizo pasar a cuchillo a Santiago. Esto fue entre los años 41 al 44 aproximadamente. Y finalmente apresó a Pedro, jefe de la naciente iglesia, con intención de ejecutarlo públicamente, pasadas las fiestas de Pascua, como nos indican los versículos 3 y 4 de la lectura de hoy. Mientras tanto, obviamente, la iglesia oraba incesantemente por Pedro, dice el versículo 5, a la vez que se preparaba para celebrar la Pascua. Y Pedro es liberado milagrosamente de noche. Nos narran los versículos 7 al 10. Se encontraba fuertemente custodiado y, según la costumbre romana, estaba atado con cadenas a dos guardias que respondían con su propia vida de la seguridad del preso. La liberación de Pedro significa la liberación de la iglesia, en una iglesia naciente que depende de esa figura esencial del primer papa, Pedro, para, obviamente, consolidarse, pues apresar a Pedro iba a ser un golpe durísimo para la iglesia y no digamos nada si lo llegan a matar. Pero Dios tenía otros planes y como Dios es todopoderoso, pues liberó a Pedro. Y de esa manera liberó a su iglesia para que pudiera prosperar y consolidarse en esos primeros años. Las palabras que el ángel le dirige
aluden a la actitud de disponibilidad que requería la Pascua. El ángel le dice, levántate, aludiendo al estar de pie, ponte el cinturón y las sandalias y hazlo deprisa. Recuerden que estas eran las condiciones bajo las cuales se les pidió que se prepararan a los judíos para huir de Egipto. De pie, con el cinturón y las sandalias, y deprisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Esto lo narra el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 11. Así que es una referencia, lo que le pide el ángel a Pedro es una referencia a lo que tuvieron que hacer los israelitas al salir de Egipto. La intervención de Dios libera a Pedro y al Evangelio que él anuncia de las limitaciones e impedimentos humanos, comenzando por los de Herodes y el pueblo judío. Pasemos a la segunda lectura. En la segunda lectura, como ya dijimos, tenemos un fragmento de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Las dos cartas a Timoteo y la carta de Tito se conocen como las cartas pastorales de San Pablo. Timoteo es colaborador de San Pablo y preside la comunidad cristiana de Éfeso. La lectura está tomada de la segunda carta a Timoteo. En ese momento Pablo se encuentra prisionero en Roma, contemplando su muerte como algo inminente. Versículo 6. Con la imagen de la libación, es decir, el aceite o el vino derramado sobre el altar en las ofrendas diarias de la mañana y del atardecer, como se acostumbraba a hacer en el templo, Pablo indica que su vida ha sido una donación. Su vida está a punto de ofrecerse en donación, devolviéndole a Dios lo que Dios le ha dado. Ya poniendo punto final, toda su vida él ha estado empeñado en hacer desde su conversión la voluntad del Señor y entregarle todos los dones y todas las capacidades y todas las posibilidades que el Señor le dio, devolvérselas cumpliendo su voluntad y siguiendo sus instrucciones. Pero ya a las puertas de la muerte, ya pues Pablo quiere hacer la donación final, se prepara, ¿verdad? Como para devolverle a Dios ya lo que queda, que sería básicamente, estando preso, pues su vida, entregársela ya finalmente al Señor. Se refiere a su muerte también como una partida para ir al encuentro definitivo de Cristo. O sea que lejos de tristeza y lejos de pesadumbre o de algún tipo de angustia por estar preso y no poder seguir predicando a Jesús, él está en paz totalmente, preparado para ir al encuentro definitivo de Cristo. Habla también de su vida como una competición atlética. Así aparece en el versículo 7, donde lo compara su vida con un combate y con una carrera, en las que ha logrado la victoria porque ha sabido mantener la fe. Y por eso el Señor, juez justo, versículo 8, de la competición, le dará la corona de los vencedores. Y no solo a él, sino a todos los que hayan aguardado con amor la segunda venida de Cristo. Todos los vencedores, todos los que se hayan mantenido fieles en la fe, operando en la caridad, hasta la llamada que nos da a cada uno para acudir a su presencia ese Dios, Señor, juez justo, pues a todos ellos, a todos nosotros que esperamos también lograr eso mismo, nos aguarda la corona de los vencedores. Ya a punto de morir, Pablo da testimonio de que en la proclamación del Evangelio, a pesar de que todos lo abandonaron, como dice el versículo 16, que por cierto no se incluye en la lectura litúrgica, Dios siempre estuvo a su lado y siempre le dio fuerzas, versículo 17, de modo que el mensaje llegara a todas las naciones. Pablo está convencido de que Dios le librará siempre de toda obra mala, versículo 18, y lo salvará, llevándolo a su reino celestial. Es por eso que concluye con una alabanza, dando gloria a Dios. La expresión que aparece en el texto, librado de la boca del león, en el versículo 17, es una expresión típica del Antiguo Testamento y nos recuerda el episodio de Daniel en el foso de los leones, Daniel capítulo 6, y también el Salmo 22 o 21 según la numeración, versículo 22, que indica, sálvame de la boca del león, en la súplica que le hace el salmista al Señor. Pues Pablo ha sido librado de la boca del león innumerables veces
incontables veces, de muerte por paliza, por pedrada, por naufragio, en fin, ha sido librado muchísimas veces de la boca del león. Así que él sabe que Dios puede hablar con propiedad cuando dice que Dios lo librará siempre de toda obra mala y lo salvará, llevándolo a su reino celestial. Pasemos entonces al Evangelio, tomado del capítulo 16 de San Mateo, versículos 13 al 19. Esta escena, como sabemos, se desenvuelve en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo está situada a unos 40 kilómetros o unas 25 millas al norte del mar de Galilea, al pie del monte Hermón. Allí, Herodes el Grande, que reinó desde el 74 a.C. hasta el 4 a.C., construyó un templo en honor al emperador César Augusto. Al morir, dividió su reino entre sus 3 hijos, y Cesarea fue destinada a Filipo, quien la hizo capital de su reino y le dio el nombre de Cesarea de Filipo, para distinguirla de Cesarea Marítima, ubicada en la costa del mar Mediterráneo. Y también, obviamente, pues para darle renombre a su nombre, para hacer valer que era la Cesarea que él había preparado, así que Cesarea de Filipo. Bien, así alimentaba su ego. Durante el reino de Filipo, la región se desarrolló económica y culturalmente. La mayor parte de los habitantes de la región eran gentiles. Curioso, ¿verdad? Que el Señor en esa tierra de gentiles, ya fuera del territorio de los judíos, sea donde hace las famosas preguntas sobre quién es el Hijo del Hombre. Así que recuerden que los judíos concebían al Mesías como un Mesías triunfante, poderoso, al modo humano, que iba a acabar con los enemigos de Israel y restaurar la monarquía davídica como a la plenitud y al esplendor que tenía en la época de David. Y de esa manera imponer el cumplimiento perfecto de la ley y devolverle el esplendor al culto del templo en Jerusalén. Bueno, pues Jesús sale del territorio judío, donde estaba esta concepción del Mesías, y pasa al territorio pagano. Y es allí donde entonces interroga a sus discípulos. Primero sobre lo que piensa la gente, qué dicen los hombres, versículo 13. Y después sobre lo que piensan los discípulos de él. Jesús emplea la expresión Hijo del Hombre, versículo 13, que está tomada del libro de Daniel, del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13, libro de Daniel. En el judaísmo contemporáneo de Jesucristo, esta figura se entendía como el Mesías. Pero recuerden que se entendía como el Mesías judío, a la judía, podríamos decir, como acabamos de explicar hace un momento. Es decir, el Mesías que viene poderoso y triunfante al modo humano a imponer y a devolverle el esplendor a la monarquía davídica. Pero, obviamente, ese no es el mesianismo de Jesús. Así que, por tanto, no basta con aceptar a Jesús como Mesías. Es necesario saber cómo es su mesianismo, que no es el mesianismo que esperan los judíos, sino que difiere completamente de la concepción judía. Por eso Jesús no utiliza casi nunca la palabra Mesías, ni deja que lo llamen Mesías, para evitar esta confusión. Él utiliza la expresión Hijo del Hombre, esa expresión del profeta que aparece en el libro del profeta Daniel, en capítulo 7, versículo 13, porque Hijo de Hombre es, a la vez que hombre, porque un hijo de hombre es un hombre, recuerden que en Daniel, ese hijo de hombre desciende del cielo entre las nubes, es decir, que es una figura celestial. Así que de esa manera es un hombre, pero no un hombre común y corriente, es un hombre especial. Entonces a Jesús le gustaba utilizar esta expresión en lugar de la expresión Mesías, para evitar confusiones con ese mesianismo triunfante humano que esperaban los judíos. Los discípulos, ante las preguntas de Jesús, reconocen que entre la gente hay quienes creen que Jesús es una reencarnación de Juan el Bautista. Así lo pensaba Herodes Agripa. Lo vemos en Mateo, capítulo 14, versículo 2. Otros piensan que es el profeta Elías.
cuyo retorno como precursor del Mesías había anunciado ya Malaquías capítulo 3, versículo 23. Para otros, se trata del profeta Jeremías, quien en un sueño que tuvo Judas Macabeo le entregó una espada de oro para vencer a sus enemigos. Esto está en el segundo libro de Macabeos, capítulo 15, versículos 13 al 16. Otros también pensaban que era alguno de los profetas. O sea que tenemos toda esta variedad de respuestas ante la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, todas estas respuestas: Juan Bautista, Elías, ¿cómo se llama? Algunos de los profetas, Jeremías, etc. Bien. Pero entonces viene la respuesta de los discípulos. ¿Y quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y por eso este pasaje está puesto hoy, fiesta de San Pedro y San Pablo, porque es precisamente por boca de Pedro que habla Dios. Es decir, es Dios quien le revela a Pedro, y Pedro quien expresa: tú eres el Mesías, pero no cualquier Mesías, no el Mesías judío, sino el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Versículo 16. Esta es una perfecta profesión de fe cristiana. Simón, por sobrenombre Pedro, que significa piedra, confiesa la divinidad del mesianismo de Jesús. Jesús es Hijo de Dios y Dios. Es el Emmanuel, que significa Dios con nosotros, como nos señaló Mateo en su capítulo 1, versículo 23. A esta confesión de fe que ha hecho Pedro, no se llega solo con la razón humana. Esto no es, como le dice Jesús, una revelación de la carne ni de la sangre. Es decir, no es una expresión judía para significar humano. Carne y sangre quiere decir humano. Como dice, así lo indica el versículo 17. Esto no te lo reveló ninguna persona humana. Esto no fue un pensamiento tuyo, una idea tuya, una especulación de nadie, sino que ha sido el Padre del Hijo de Dios, el que le ha revelado a Pedro que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. La fe es un don de Dios. Jesús llama, por tanto, bienaventurado, es decir, dichoso, a Pedro y a los que confiesan su misma fe. Y entonces, puesto que es Dios Padre el que ha escogido a Pedro, mediante esta revelación, que no pudo haber sido nadie humano, sino solamente Dios Padre el que se le haya revelado a Pedro, una vez que Pedro lo manifiesta, Jesús entonces procede adelante y en el versículo 18 le dice: tú eres Pedro, es decir, le cambia el nombre de Simón a Pedro, y sobre esta piedra, que es lo que significa Pedro, edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. La palabra griega que el texto traduce por piedra es petra, que aunque se puede traducir por piedra, realmente significa una gran masa rocosa. No estamos hablando de una piedra que uno puede cargar, sino una roca gigantesca, ¿no? Porque se trata de que implique la solidez que le da Cristo a Pedro para que pueda ser el fundamento de su iglesia. En el Antiguo Testamento se llama roca a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 18, versículo 2. Al hacer participar a Pedro de su poder, Jesús le está compartiendo la misma solidez de Dios. Tú eres Pedro, piedra, una piedra, no una piedra que puede arrojarse o trasladarse, sino una masa de roca sobre la que edificaré mi iglesia. Por eso puede decir: el poder del infierno no la derrotará. Así que este es, diríamos, el poder que le da a Pedro y a sus sucesores, obviamente, porque Pedro muere y se sabía que iba a morir. Pero sus sucesores, todos los que ocupan la cátedra de Pedro, todos los sucesores de San Pedro, los santos padres, son esa piedra, esa roca de gran masa, no una piedra que pueda arrojarse, sino la masa de roca sobre la que Cristo edifica la iglesia.
El poder del infierno, del que habla Jesús, significa para el judío el poder de la muerte, que retiene sin vida a los difuntos. No es el poder del infierno en el sentido del lugar de los condenados o de Satanás, sino del lugar de los muertos, que era como lo concebían los judíos. ¿Ok? Esto es bien importante. Así que el poder del infierno quiere decir el poder de la muerte, ese poder que retiene sin vida a los difuntos, como creían los judíos, no derrotará a la iglesia. No derrotará a la iglesia. Jesús promete que las fuerzas de destrucción y de muerte no tendrán ningún efecto. Notemos que la iglesia es de Cristo. Fíjense como Él dice, mi iglesia. Mi iglesia. Eres la roca, Pedro, sobre la que edificaré mi iglesia. Es decir, la iglesia no es de Pedro, ni es de sus sucesores, es de Cristo. Interesante, en el Catecismo de la Iglesia Católica les comparto el número 882, porque es muy iluminador. Allí leemos lo siguiente, cito, el sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles, como indica el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium 23. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Como indica también Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 22. Cierro la cita. En el versículo 19, Jesús le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. El que tiene las llaves del reino de los cielos es Cristo, obviamente. Como nos dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. El santo, el veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Darle las llaves a Pedro es hacerlo participar de su autoridad. Y entonces recalca en el mismo versículo 19, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Atar y desatar es una expresión rabínica que se refiere a la interpretación de la ley y que indica la autoridad para declarar lo que está permitido y lo que está prohibido, y que también tiene el sentido de tener la autoridad para admitir o excluir de la comunidad. Así que tiene estos dos sentidos, determinar lo que está permitido o prohibido y admitir o excluir de la comunidad. Eso es el poder de atar y desatar. En el número 881 del Catecismo de la Iglesia Católica leemos lo siguiente, abro la cita. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella. Lo instituyó pastor de todo el rebaño. Consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar, dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Cierro la cita. Es decir, este oficio de atar, esta función de atar y desatar, la continúan hoy, hasta el día de hoy, los obispos bajo el primado del Papa. Obviamente la tiene el Papa sobre la Iglesia universal, pero también cada obispo es pastor de su grey, de su diócesis. Y allí, sobre ese rebaño, tiene autoridad para atar y desatar, como nos dice aquí el número 881 del Catecismo. Hoy Jesús nos sigue preguntando, ¿quién decís que soy yo? Versículo 15. Esta pregunta no es solamente para los discípulos, es para ti y para mí. Y de quien sea Jesucristo para ti y para mí, depende cómo nos vamos a situar ante su voluntad. Solo si Dios es para mí, como para San Pablo,
Si reconocemos que de Él, por Él y para Él existe todo, o si como para Pedro, acogemos la revelación del Padre de que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, solo en esas condiciones, o sea, solo si imitamos a Pedro o a Pablo, estos dos grandes santos que estamos celebrando hoy 29 de junio, estaremos en capacidad de dejarnos colmar de sus dones y de sus gracias, de dejarnos ayudar por Dios para buscar siempre y en todo vivir en su voluntad. Así que, importantísimo, depende de quién sea Jesucristo para nosotros, pues así actuaremos, así nos dejaremos guiar, así acogeremos la revelación del Padre, así acogeremos que todo proviene de Dios y regresa a Dios, y así nos comportaremos. O no nos comportaremos si no aceptamos que Jesucristo sea realmente el Hijo del Dios vivo. Así que, de cuán alineado esté con la voluntad de Dios cada uno de nosotros depende el que tenga entonces la fuerza y la eficacia divina en todo lo que decimos y hacemos. Porque el poder viene del Señor, que es por supuesto quien único lo tiene. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.